RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días tengan todos, bienvenido diciembre, feliz Navidad a todos los que estamos aquí en el estudio y a los que están en la cabina. Este programa llega gracias a la dirección de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción mi querida Catherine Manzano y Justo Navarro, y en los controles Ian Martínez, el bururú. Bienvenidos a este programa, aquí se habla libertad, programa de Pedro Uruchurtu en RCR, la radio que se ve. Hoy tenemos como invitado a Anderson Riverol. Bienvenido, Anderson. Muchas gracias, Jesús. Javier. Muchas gracias, Javier. Hoy tendremos como invitado a Anderson Riverol y vamos a hablar sobre unos temas bastante delicados, como es el del tabaquismo. O sea, bastante controversial el tema y lo vamos a desarrollar muy bien. Pero antes también quiero darle la bienvenida a José Ernesto, que nos está acompañando hoy en este programa. Dale, muchas gracias, Javier. Y bueno, creo que estoy emocionado que conocí a Bururú. Siempre lo he escuchado en la radio. ¿Sí? Sí. El famoso Bururú. Bueno, nada, antes de comenzar este programa a hablar de tabaquismo, realmente hoy es 1 de diciembre y hoy se conmemora la lucha contra el VIH-Sida y queremos enviar nuestro mensaje de acompañamiento a esta lucha que es tan importante y en este país que no se visibiliza ni hay un trabajo de conciencia sobre esta lucha, ¿no? Y es súper importante tocarlo. O sea, los programas de asistencia que existen son de la República pasada y actualmente están igual que todo el sistema de salud. O sea, por el piso, inexistente, es una cuestión de vida o muerte para las personas que poseen esta enfermedad. El Día Mundial contra la Lucha contra el VIH y el SIDA fue decretado en 1988 y desde entonces van más de 25 millones de personas que han muerto por esta enfermedad. Es una de las epidemias más grandes y más mortales que ha tenido la historia de la humanidad. Y es que hay que hacerse la pregunta, ¿cómo estamos nosotros al respecto? ¿Cómo está Venezuela al respecto? Bajo esta crisis humanitaria bastante compleja y crítica que estamos viviendo en Venezuela, ¿cómo están nuestros pacientes de VIH? Exacto. Realmente... ¿Y cómo está la campaña de prevención? Porque no es nada más, no asisto a los pacientes, pero hay un silencio bastante perjudicial sobre este tema. Que ensordece, o sea, no hay ni siquiera publicidades en la televisión convencional. Ni en las radios convencionales. Y no hay una cultura de hablar esto con claridad. Ni hablarlo por la calle del medio. Hay muchos tabúes, mucha discriminación, hay muchos prejuicios alrededor de esta enfermedad. Y insisto, esto se paga con la vida cuando no debería ser así. ¿Dónde están nuestros avances científicos, nuestros avances médicos? Entonces, hay que empezar a pensar todo esto porque nosotros queremos llevar a Venezuela a ser un país de primera y los países de primera innovan y crean nuevas soluciones para problemas que existen y que están allí latentes. Es así, y también innovar desde las universidades. Tenemos la UCB, la ULA la ULA de Medicina. Sí. La ULA y la UDO, que son universidades pilares para la preparación de médicos de venezolanos súper importantes. Y realmente queremos crear eso como la competencia en crear soluciones a esta epidemia. Y bajo esta crisis horrible que estamos viviendo en Venezuela humanitaria y que está pasando con nuestros pacientes de VIH, eso hay que hablarlo, yo creo que mientras más lo hablamos, hacemos más acto de responsabilidad, ¿sabes? Porque exacto. Hacer conciencia de esto y hacer también el tema del tabú, derrumbarlo por completo, de que no me tocas y me vas a contagiar o vainas o cosas así, perdón. Yo creo que estamos haciendo un acto bastante responsable. Mira, porque así las personas que tienen esta condición pueden hablarlo libremente y sin miedo. Sí, por eso que te mencioné lo de los prejuicios que corresponden a esta enfermedad, porque, bueno, vamos a hablar del prejuicio a los homosexuales. Está presente allí, y es una enfermedad que le toca a todo el mundo. Hay muchos niños que sufren de VIH porque sus padres son portadores del VIH y si no hay una cultura de prevención, de una cultura donde tú te estás chequeando constantemente cuando no tienes una pareja formal y teniéndola, porque no sabemos qué hace la pareja cuando está en la casa, te expones a tener una población infectada y tener un brote que tú no puedas controlar o que el daño sea mucho mayor. Y yo creo que si queremos ser políticos de altura tenemos que tratar estos temas con la altura que corresponden. Yo recuerdo cuando estuve viendo unas clases en el IESA de políticas públicas, usamos de ejemplo para entrar en agenda de las políticas públicas el caso del VIH con una película que se llama La Banda Tocó, creo que es algo así.
y hablaba precisamente de eso. No fue prioridad para los gobiernos ni para la administración pública, la salud pública, la enfermedad del VIH hasta que tocó a personas influyentes, heterosexuales, cisgénero, de poder, en ese caso blancas, en ese tipo de sociedad. Y tenemos que esperar que eso pase para que los políticos muevan y hagan su trabajo para que esto entre dentro de la agenda pública. Yo creo que no, yo creo que todos tenemos la misma dignidad y los mismos derechos. Es así, ahora que mencionas a los niños, nosotros tenemos el caso de Xiomara, que ha trabajado con varias organizaciones y hemos visto de cerca el trabajo que hace en el JM de Los Ríos. Y realmente es preocupante la cifra que allí se habla sobre los niños con VIH. O sea, no, y como tienes un problema sanitario en los hospitales, tienes también el hecho de que si tienes un problema sanitario, los riesgos de contagio son aún mayores. Entonces, de esta y de otras enfermedades. Entonces, es lamentable la situación de salud que tenemos en el país y esta es una enfermedad que no espera, que está ahí silente hasta que llega, porque vale destacar que nadie murió de VIH, o sea, muere de las complicaciones derivadas de esta enfermedad, porque no tienes ninguna defensa para enfrentar una gripe. Exactamente. Anderson, sé que te invitamos a hablar sobre el tema del tabaquismo, pero quisiera saber tu apreciación sobre este tema. Mira, este es un tema muy interesante, sobre todo en el área de las políticas públicas. ¿Y por qué no se ha debatido? A ver, para que un tema tome relevancia, tiene que ser considerado en dos agendas. La agenda pública, que es lo que está en los medios de comunicación, lo que la gente en la calle considera, y la agenda oficial, que son las acciones que quieren emprender los gobiernos para solucionar X problemática. Entonces, lo que encontramos es que no está ni en una ni la otra, pero que al final, efectivamente, esto se cuenta en vidas. Hay que ver, creo que estadísticas, hablaron hace un momento de la innovación que puede haber para solución. La verdad es que Venezuela invierte actualmente muy poco en innovación y en investigación y desarrollo, y bueno, son temas que por supuesto están pendientes, porque todo lo que tiene que ver con la salud pública es importante. A ver, ¿cuál es una de las formas para evitar contagiarse? Pues es la abstinencia. Ahora, ¿eso es real dentro de la sociedad? No es real. Entonces hay que ver cuáles son las soluciones y sobre todo la información. ¿Cómo damos la información? Sobre todo a las escuelas, a los jóvenes y a los adultos, porque no solamente los jóvenes se contagian. Entonces hay que tomar todos estos temas de salud pública muy en serio. ¿Para qué? Para lograr tener, primero, políticas públicas adecuadas a la realidad y dos, prevenir lo mayor posible cualquier tipo de enfermedad, sobre todo este terrible virus que hace muchos años ha enlutado muchas familias. Es así. Bueno, señores, vamos a una pausa súper cortica y vamos a regresar con el tema del tabaquismo. Conéctense y bueno, estamos leyendo también las preguntas en vivo, si tienen preguntas y dudas de todo el tema que estamos hablando. Ya venimos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Les estamos presentando
Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Regresamos a este pequeño corte que ya les había comentado. Tenemos como invitado a Anderson Riverol. Él es investigador de la Fundación Ciudadano Austral, que nos viene a hablar sobre un informe que realizó Somos Innovación. Correcto. Sobre el consumo del tabaco. Ahora quiero hacer una introducción antes de darte el derecho de palabra, Anderson. El tabaquismo es uno de los mayores problemas sanitarios de la humanidad y más de 8 millones de personas mueren prematuramente como consecuencia del tabaquismo cada año. En este sentido, el abordaje adecuado consiste en una aplicación integral de la reducción de daños. ¿Cuál es el índice mortal que estamos teniendo a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica y Venezuela? Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación, tanto a Jesús tanto a Javier como a José. Yo creo que es un tema muy importante y antes de responderte a tu pregunta, pues es muy necesario dar esos elementos por los cuales se construye lo que es el Índice Global de Políticas Efectivas Antitabaquismo. A ver, el tabaquismo es un gran problema que, como lo acabas de decir, se cobra 8 millones de vidas por año. Pero es necesario acotar, y ahí respondo, que es la segunda causa de muerte por su vinculación con el cáncer de pulmón. Entonces ahí hay un elemento bastante importante. Y este índice, a ver, ¿qué es lo que evalúa? Pues evalúa la idoneidad y las políticas públicas dentro de 59 países a nivel mundial y se divide en 4 regiones. Es decir, ¿qué están haciendo los países con respecto a sus políticas públicas para reducir el tabaquismo, sabiendo que el tabaquismo es un gran problema? Y bueno, lo que están haciendo es muy poco. Y es algo muy lamentable. ¿Que se puede hacer muchísimo más? Sí. De hecho, si vamos al índice, que además coordinaron Federico Fernández, que es el director ejecutivo de Somos Innovación, y el investigador Tomás Leonardelli, pues encontramos que son pocos los países que tienen un marco regulatorio, esto es lo importante, un marco regulatorio definido. Y encontramos países, bueno, que al final prohíben todas aquellas alternativas, porque ¿cuál es el foco también? ¿Cuáles son las alternativas para dejar el tabaquismo? Exacto. Entonces, por ejemplo, Australia, él prohíbe todas las alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Pues las bolsas de nicotina, los vapeadores con o sin nicotina, los snus, que al final están perjudicando a los usuarios y están incrementando estos índices terribles como son, que afectan la salud pública, como lo es el cáncer de pulmón. Es así. Por lo menos tenemos en este informe que lo hace Seamos Innovación, de 59 países que hicieron el análisis, que 10 prohíben el producto de vapeo, 5 el producto de tabaco calentado, 11 de bolsitas de nicotina, 27 snus, y solo 2 países promueven activamente el cambio de tabaco por el vapeo. ¿Dónde está Venezuela? Mira, Venezuela está lamentablemente en uno de los últimos lugares. Okay. ¿Por qué está en uno de los últimos lugares? Porque no hay tanto suficiente información como políticas ni un marco regulatorio para eso. Es decir, está muy atrasado. En el caso de los snus, que es un tema interesante, ni siquiera hay una legislación para obtener permisos para su comercialización. Sí, entonces, anoche estaba leyendo sobre eso y yo, ¿qué es esto? Primera vez que lo había escuchado, okay, no sé, cuando estaba investigando. Pero es muy interesante, wow. Es un producto muy interesante. A ver, aquí hay que aclarar una cosa. ¿Qué es realmente lo que más produce daños al ser humano? Es la combustión. Cuando el cigarrillo, o sea, se prende, ese encendido, correcto, es lo que hace que el cuerpo pues absorba, porque recordemos que incluso tiene alquitrán los cigarrillos. Ahora, ¿cuál es lo que ha visto y ha detectado Somos Innovación con este índice y con el estudio de estos países? Hay opciones para reducir los daños entre un 95 y un 96%. Entonces estaríamos hablando de un avance muy significativo. Sin embargo, incluso hay países como lo dije, Australia, se prohíbe completamente todo.
¿Y cuál es la opción? Pues terapias no son tan efectivas, no todo el mundo puede acceder a ellas. Entonces, ¿cuál es el enfoque? Que a través de la innovación haya este tipo de herramientas para que la gente pueda, digamos que, tener una mejor calidad de vida. Pero aquí hay que tener también en cuenta una cosa: la nicotina como tal sola, pues no produce el mismo efecto que cuando entra en combustión. Entonces el efecto... No tiene los mismos efectos adictivos. Sí tiene efectos adictivos, pero no sobre el organismo. Exacto. Cuando se consume el producto que ha pasado por la combustión. Y aquí vamos a términos científicos, porque una cosa es decirlo y otra cosa... ¿Qué es lo que respalda este índice? Por ejemplo, es el Real Colegio de Médicos del Reino Unido. ¿Qué sucede en Reino Unido? Que incluso puedes comprar, una de las alternativas que ellos tienen son los vapeadores en los hospitales públicos, y lo tienen como una opción real para sustituirlo. Y aquí me voy a un elemento histórico, porque hay muchos mitos, y además de muchos mitos también hay muchos, digamos, de conflictos de intereses. Los vicios generan a muchas personas muchos recursos. Y allí están los estados, los lobbies, los políticos, entre otras cosas. Y por eso el abordaje tiene que ser muy serio. Para 1962 se creía que el cigarrillo era inocuo. Y fue el Real Colegio de Médicos de Reino Unido que en un informe demostró que no era así y que estaba directamente relacionado con el cáncer de pulmón. Hoy sabemos todo lo perjudicial que es fumar, incluso para las personas no solamente que están consumiendo, sino que están alrededor de quien los fuma. Fumadores pasivos. Exactamente. Y entonces el mayor foco que tenemos que tener enfrente es cómo damos a la sociedad una mejor calidad de vida desde lo individual, y por supuesto cómo esto repercute a nivel de gobernanza para que hagan marcos regulatorios digamos que modernos, con una evidencia científica muy sólida para así avanzar. Incluso hubo en Chile, recuerdo, un caso donde había un senador que estaba proponiendo un marco que está en contra de todas las opciones para las personas, que incluso el afirmar que vapear era menos dañino, aquí nunca se usa la palabra bueno, sino menos dañino que fumar, pues podía tener consecuencias hasta legales. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Pues lo que tenemos que tener siempre el foco es el individuo, su libre desarrollo y por supuesto opciones para que mejore su calidad de vida, bueno, alertándolo de que la nicotina por supuesto es dañina pero la combustión que genera el cigarrillo pues es mortal en un 95% más. Exactamente. José, ¿qué piensa la juventud sobre esto? No, yo no voy a hablar en nombre de la juventud, ¿verdad? en nombre... Bueno, pero eres joven, individuo, como un individuo que es fumador social, como le llaman, ¿sabes? El que fuma de vez en cuando. Y sí, lo que mencionaste de la combustión es algo que, por ejemplo, mi odontólogo siempre me lo dice. Que me dice, tú me vas a decir que qué tiene que ver el cigarro con los dientes y con la garganta y con todo eso. Los mancha horrible. No, es que no me dijo eso, me dijo, habló fue de la combustión. Me dice, el nivel de temperatura que tiene el cigarrillo y todo eso cuando tú te lo metes en la boca, eso genera daños. Y es bastante interesante escucharlo. Pero ahí yo quería mencionarle algo a Anderson, a ver qué opina él al respecto. Por ejemplo, acá en Venezuela ya no hay ningún tipo de campaña mediática por parte de entes gubernamentales ni de una sociedad civil que se organice en pro de estar en contra del cigarrillo, que eso es totalmente válido. Pero lo que tú tienes es cuando compras una caja de cigarro, tienes una persona... Pero nadie le para eso. Exacto. Solamente me afean la cajita de cigarro. Pero ahí hay un impuesto que se les cobra a la empresa por producir esos productos que son dañinos para la salud pública, que ocasionan un problema de salud pública. Ojo, lo pago yo con el precio adicional que tiene y termina pagando a la empresa a final del año o como sea que sean los pagos. Pero el punto es que la gente tiene la sensación de que esos impuestos van para el sector de salud. Y dicen, bueno, no, es que aquí está, yo pago el impuesto en el cigarrillo. O la persona dice, no, sí, que le cobren impuesto a la empresa de cigarrillo, alcohol y todo eso, porque después esa gente se muere y tiene que ir a los hospitales públicos. Señores, todo eso va a un solo saco. Toda esa plata va a un solo saco. Eso es mentira de que el Ministerio de Salud tiene acceso exclusivo a una cuenta de ahorro de lo que le entra por cigarrillos.
Entonces ahí es donde qué tan efectivos son esos impuestos. Y otro dato que probablemente usted que me está escuchando, a lo mejor es fumador o conoce a alguien que fuma, quiero como explicar lo inútil que pueden ser los impuestos en este tipo de campañas o buscar este tipo de soluciones. Es el hecho de que ahorita tenemos una cantidad de cigarrillos con marca Acme, o sea, a marcas raras, a 2 lochas en la calle, que no entran por... Que no es barato y bueno. Sí, esos entran de manera ilegal porque eso no pagan impuestos, no hay ningún... O sea, el ministerio no te puede asegurar que tú te estás fumando algo que no te está matando. O sea, tú no sabes, a diferencia de los productos, acá la compañía que distribuye y produce tabaco en Venezuela es la empresa Bigot. Es una... No sé si hay otra, pero Bigot es la que es la principal empresa. Exacto. Ella es la que paga impuestos y ella es la que el ministerio te puede decir, yo sé que te estás fumando. Pero cuando usted compra unos cigarros en la calle que usted no sabe dónde vienen, ahí hay un problema y eso es negligencia del Estado. Porque hay una cantidad, es una sustancia que se supone que es controlada. Claro. O sea, no es caramelo, no, y sin embargo, todo eso cuando entra por nuestras fronteras debe pasar por cierto control. Entonces, no sé qué piensas tú en cuanto a lo de los impuestos. Y siento que parte de la guerra contra el vapeo es precisamente, se quiere meterle la mano en el bolsillo a uno también por vapear. O sea, quieren ponerle impuestos. Y agrego a esto, Anderson, tú vas apuntando ahí las preguntas. Que mencionaste de que, bueno, el mercado obviamente produce cuando la gente tiene necesidades, etcétera. Pero, ¿qué fuerzas están realmente detrás del mercado? Y ahorita que José hace esta salvedad de que, mira, usted no sabe lo que se está consumiendo. ¿Cómo es que entra este producto aquí a Venezuela y no hay una regulación ahí? Un marco regulatorio. Exactamente. Claro. Sobre esto. A ver, aquí hay varios elementos. El primero es sobre los impuestos. ¿Son realmente efectivos? Pues la verdad es que no, porque si fuese efectivo, pues habría 2 áreas. Una es la de instalaciones adecuadas para tratar enfermedades relacionadas con el tabaquismo. ¿En Venezuela las hay? La respuesta es que no. Y la otra es la información. Y el único medio de información, eso también lo destaca el índice, es que estos productos de cigarrillo tienen que tener algún tipo de información. Es decir, qué es lo que causa. Pero realmente cuando uno evalúa una política pública, más allá de decir, bueno, el problema es que la gente fuma, hay que buscar los porqué de las cosas. ¿Por qué las personas están fumando? Y ahí encontramos desde elementos culturales, tradicionales, hasta psicológicos. Entonces, ¿cómo abordamos esto? Uno, a través de la información, y de hecho el índice tiene esos 2 elementos, esos aspectos principales que quiere abordar. El primero es que la gente esté completamente informada de qué producto está consumiendo y cuáles son los efectos que va a tener tanto a mediano, corto y largo plazo. Y lo segundo es cómo se puede incentivar políticas públicas, una legislación para que los efectos que causa el cigarrillo sea mucho menor. Eso no lo va a hacer, por supuesto, colocarle más impuestos a los cigarrillos. Que la gente va a seguir consumiendo y va a encontrar la manera de. De hecho, hace unos años nos encontramos o sufrimos una situación en el país muy difícil económicamente y la gente no dejó de fumar. Quizás fumaba un poco menos, pero no podía comprar algunas cosas, pero no dejó de fumar. ¿Cuál es el foco? ¿Cuáles son las alternativas? Y de cara a las alternativas que están haciendo los países con eso. En Venezuela, en el caso de los snus, ni siquiera hay una forma de comerciarlo. No hay legislación para eso. Eso sería una prohibición de facto. Ahora, la nicotina y estas soluciones son... Pasa que el término soluciones también sería muy, muy amplio. Estas opciones son mejores que los cigarrillos. La verdad es que sí. ¿Y qué es lo que lo prueba? La evidencia científica que ya hemos mencionado. Entonces, ¿qué lo deberían hacer los estados? Pues evaluar cuáles son, primero, las medidas que pueden tomar para dar más información a la gente. Es que no hay ni siquiera campañas, porque no es una campaña para que dejes de fumar. Fumar o no fumar es una decisión individual que a veces no está atada por el querer o no querer fumar. Hay gente que quiere dejar de fumar y no puede. Entonces, ¿qué le podemos...? Y cuando fumas y sabes que estás consumiendo una sustancia que te está haciendo daño, es diferente a que tú te la estés fumando y no sabes qué te va a pasar. O estés consumiendo algo y tú... No, eso es cualquier cosa. Es estar consciente y tomar esa decisión individual de manera consciente y con la información suficiente. Entonces, también es muy importante qué recomendaciones sanitarias
son las ideales. Este índice, la verdad, es que se hizo en un lapso de 2 años y se evaluó qué están haciendo los países. Y aquí hemos hablado de los que lo están haciendo muy mal, pero también hay países que lo están haciendo mucho mejor. Vamos a hablar ahorita de lo que los están haciendo mejor. Ok. ¿Te parece? Excelente. Vamos a hablar sobre eso. Bueno, quien es el que está haciendo mejor es Suiza. Suiza no solamente... No te sorprende. Suiza es bueno. Suiza tiene un ámbito regulatorio muy interesante, donde no hay prohibición, sino que hay información y las campañas de información están desde muy pequeños, de las escuelas hasta los adultos. Y esto hace que las personas tengan la opción de elegir cómo pueden enfrentar este problema. Y los otros 2 países, de hecho, el que ya mencioné, uno es el Reino Unido, que contempla a través de su colegio de médicos que los vapeadores son una opción, y también Nueva Zelanda. Entonces, ¿cuál es el fin? El fin no es si se aprueba o no se aprueba los vapeadores o los snus o las bolsitas de nicotina. El fin es cómo los individuos pueden tener más opciones para solventar problemas de su propio ser. Y ese es el foco que siempre Somos Innovación y Ciudad Neutral, organización a la cual pertenezco, pues busca. Y además nos encontramos con 2 grandes enemigos quizás de la gente. Uno son los lobistas de las tabacaleras, que tienen mucho financiamiento, y la visión tradicionalista, porque el hecho de que algo sea tradicional, pues no significa que te hace bien o que es correcto. Entonces, primero, responsabilidad individual. Cuando no hay responsabilidad individual, pues bueno, es muy sombrío lo que puede haber de cara al futuro personal. Y 2, esa conciencia e información para que la gente tome sus decisiones. Porque no hay, debe ser una estadística muy poca, las personas que quieran morirse. Bueno, siendo esto dependiendo del día, siendo esto así, pues hay que tomar todas estas soluciones en un ámbito bastante serio. Es así. Bueno, vamos a una pequeña pausa, pero antes de ir a la pausa, vamos a quedar pendientes. Ya hablamos de los países que lo están haciendo bien. Ahora vamos a hablar de los países que lo están haciendo mal y muy mal, muy mal. Ya venimos, vamos a una pequeña pausa y seguimos con Anderson Riverol. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv,
la radio que se ve. Bueno, seguimos aquí con Anderson Rivero hablando sobre el problema del tabaquismo y todo el informe que preparó Seamos Innovación. Y en el segmento anterior estábamos hablando sobre los países que están trabajando muy bien sobre el tema del tabaquismo, cómo sustituir el tabaco por algo que te haga menos daño. Correcto. Y yo creo que aquí persiste algo o algo a la punta, que es lo que nosotros creemos como liberales: vida, propiedad y libertad. Exacto. Entonces tienes la libertad de elegir qué consumir, pero también tenemos la innovación de darte la posibilidad de que vivas mucho más. Opciones para que vivas mucho más. Entonces, en este segmento vamos a hablar de los países que lo están haciendo muy mal. Muy mal. Bueno, hay dos. Quisiera detenerme en ellos. Okay. El peor es Australia. ¿Por qué es Australia? Que parece contradictorio, porque Australia tiene, digamos, un desarrollo económico y social muy interesante. Pero es el peor porque prohíbe todas las opciones. Y cuando las personas no tienen opciones de qué hacer con respecto a enfermedades o incluso esto que pueden ser denominados, son vicios, pues allí el individuo queda completamente anulado para buscar, digamos que, o enfrentar ciertas situaciones. Uh-huh. A nivel local, de hecho estaba hablando con otro miembro de la Fundación Ciudadano Austral, que es José Alberto León. A nivel local, Chile está con una seria amenaza y es necesario, por supuesto, cambiar muchos paradigmas porque hay muchos tabú. Yo creo que con respecto a la falta de información, ¿cuál es el centro de este índice que además desarrolla Somos Innovación? Pues el centro es que haya primero, evaluar y derribar las barreras burocráticas. 2, que haya una legislación que sea inteligente, que sea abierta a la innovación, que incorpore además los costos como los beneficios de las políticas basadas y por supuesto esto que se ve en la práctica. Y este enfoque es lo que va a transformar las sociedades, desde una sociedad donde sus índices de enfermedades derivadas del tabaquismo es muy alto, a quizás tener algo muchísimo más controlable. Claro. Pero todo pasa por permitirle a la gente hacer. Ahí tú tocaste un tema de los liberales, hay una premisa liberal que es dejar hacer, dejar pasar. Pero ¿qué tenemos que dejar así, dejar pasar? Siempre con una mente, como lo decía Hayek, hacia lo nuevo, hacia la innovación. Que si bien siempre tenemos a otro filósofo como es Scruton diciendo, ya va, no todo lo nuevo es bueno, pero lo que sí va a ser bueno es lo que tenga evidencia científica. Y la evidencia científica yo creo que es el punto de honor que trabaja el índice para evaluar quién lo está haciendo bien, quién lo puede hacer mucho mejor, porque además siempre todo es perfectible con respecto a la innovación. Todo siempre va hacia adelante. Y el enfoque es, Australia puede hacerlo mejor, por supuesto, pero tiene que cambiar una regulación que es completamente prohibitiva. Y Chile tiene que también irse hacia ese ámbito. Pero ahora Venezuela, que es donde nos encontramos, si bien está atrasado, esto puede ser una oportunidad para hacer las cosas bien. Ahora lo que faltaría es la voluntad de hacer las cosas bien, que no es tan fácil además. Exactamente, cuando estábamos en el corte estábamos hablando sobre las campañas que antes existía, sobre Belmont, Consul, todos estos tabacos, la descarga Belmont, la descarga Belmont, claro. Claro que sí. Entonces, esto dejó de existir, ya esto no se ve en canales nacionales. Ni privados tampoco. Privados tampoco. No. Entonces, sí, esto no existe el consumo, o sea, la propaganda del consumo del tabaco, pero tampoco existe otra propaganda de que, mira, te vas a morir. Mira, esa discusión me recuerda una conversación que tuve hace algunos meses con unos amigos. Y ellos estaban diciendo, bueno, si los vapeadores, si las opciones al tabaco son tan buenas, ¿por qué no decimos simplemente que son buenas y no menos perjudiciales? Y yo le dije, bueno, es que depende para quién sea bueno. Exacto. Para una persona que no fuma, ponerse a vapear es bueno, no es bueno. No, porque de hecho mejor te quedas así. Mejor es no fumar. Introducir en el cuerpo nada que pueda hacerle daño.
Ahora, por una persona que quiere dejar de fumar, que fuma, no sé, desde muy joven, ¿qué opciones tiene? Los vapeadores, los snus, las bolsitas de nicotina son opciones. Pues bueno, efectivamente pueden ser opciones para que se reduzca el daño que hace sobre su cuerpo cuando consume un producto con combustión. ¿Ves? Entonces el enfoque es muy importante y sobre todo tiene que ser muy serio y tiene que ser respaldado, como siempre, por lo científico, sobre todo en el ámbito de la salud. Mira, pero yo aquí quiero hacer de abogado del diablo y voy a hablar desde el punto de vista del consumidor. Para que sea una opción también realmente viable, deben bajar los costos, porque efectivamente, claro, a largo plazo te sale igual o hasta más costoso consumir cigarrillos, pero por ejemplo, una caja de cigarrillos cuesta $2, son 20 cigarrillos. Probablemente yo no me fume los 20 en un día, pero te aseguro que con un vapor voy a fumar más, o sea, voy a vapear muchísimo más. No se fuma, sino se vapea. Voy a vapear muchísimo más que si me fumase los 20 cigarrillos. Entonces, hay una cuestión ahí también de costo, precio, es diferente los niveles de ansiedad que puedes manejar con uno o con otro. Y yo creo que, bueno, esa es la labor del mercado, hacerlo un poco más accesible para que cada vez sea una opción mucho más fácil. Porque, ojo, como una persona que fuma socialmente, como lo dicen, es muy, muy engorroso. O sea, el cigarrillo te trae muchos más problemas que los que te puede ocasionar a la salud. Es una cuestión en el olor del cabello, la ropa, la piel, los dientes, el aliento, el espacio donde estás fumando. Mi ropa de un sábado en la noche está para incinerar porque es un olor a cigarrillo. Y ojo, puede ser que yo esa noche no haya fumado, pero el ambiente, todo ese olor se pega. Entonces, de verdad es muchísimo más práctico sacar tu vapor, que huele a fresita, y quedas mucho mejor. Entonces, sí es una opción, pero el consumidor tiene que tener todas esas, aparte de la información, todas esas opciones económicas. Claro, y sabes que quiero hacer una salvedad aquí, de que por lo menos en Venezuela, nuestro día a día, que estamos en la calle y compartimos, hacemos vida social, el tema del uso del vapor lo veo más que todo en los jóvenes que en personas mayores. Y las personas mayores dicen que odian el vapor. Y te lo digo porque tengo un caso de un amigo que es bastante mayor, fuma como una señora de la noche detenida. Entonces, pero yo le digo, pero niño, cambia, le dicen el niño, pero cambia, utiliza el vapor. Yo no voy a utilizar eso, porque no es lo mismo. Y yo le dije, pero existe con nicotina también, no es lo mismo. ¿Okay? Bueno, está bien, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio? Porque al final, como tú dices, es como para que puedas vivir un poco más, ¿sabes? Para que no te haga tanto completamente daño. Y que el fumar no afecte a otras personas, porque también estás afectando a los que son los fumadores pasivos. Pero yo quiero detenerme en un punto que José tocó y yo creo que es vital, y es el de la cantidad de cigarrillos que se puede fumar. Uno de mis grandes amigos, lamentablemente, fuma 2 cajas al día. Fuma mucho. Entonces, este que te estoy diciendo se fuma 5. Ah, bueno. No, o sea, te podrás imaginar. Y el bicho se queda dormido con un cigarro en la mano. Una situación, bueno, extraña, difícil, lamentable también por lo que puede ocasionar a él y a otros. Pero, a ver, en este ámbito de la cantidad, pues va a salir mucho más económico. Ahora, ¿se puede comprar todos los vapors que están en el mercado? La cosa es que no. Se tienen que comprar solamente los certificados. Pues yo no sé cómo usa la certificación, ¿ves? No tengo esta información. Y aquí voy... La simetría de la información aquí no pasa. Aquí voy a un caso. Y es que, creo que pasó en Estados Unidos, que unos narcotraficantes quisieron pasar de México a Estados Unidos unos vapors. Y dentro de los químicos que introdujeron en esos vapors, había vitamina E. Cuando esto se calienta, pues produce efectos devastadores en los pulmones. Y hubo muchos casos de muertes. Entonces... y esas eran las muertes que le adjudican a los vapor. Que yo he visto mucho en TikTok que dicen, casi me muero por fumar vapor. Y encontramos este tipo de cosas a dónde está adquiriendo los productos
Ahora, para adquirir productos certificados tiene que haber una regulación para eso. Ven, al final todo pasa porque hay una legislación para esto. Y otra cosa muy importante, puede ser que en Australia, que es el país que está peor valorado dentro del índice, esté prohibido. Ahora, eso hace que la gente no compre vapers. Pues eso es falso de toda falsedad. La prohibición nunca logra que... Falso de toda falsedad, como lo dijo una vez Carlos Rangel, usando esa frase. ¿Y por qué? Porque lo que crea es un mercado negro. Sí, y el mercado negro siempre va a ser perjudicial para el consumidor. Es más, para un país completo. Ese lobby para prohibir los vapeadores y desprestigiarlo con respecto al tabaco puede estar financiado tanto por las tabacaleras como por los intereses oscuros de tener un mercado negro para vender mucho más costoso el vape. Por eso es que yo le preguntaba a Anderson qué fuerzas están detrás del mercado. Mira, los consumidores son los que siempre tienen que tener el foco de preferencia, porque es el consumidor el que decide. Sí. De hecho, hay un libro que me permito recomendar que es La acción humana, del profesor Ludwig von Mises. Dentro de ellos, él aborda de una forma hasta antropológica cómo actúa el ser humano y cómo las acciones nos lleva adelante. Dentro de esa actuación, pues los individuos son los que actúan realmente. Y este individuo que actúa lo va a hacer siempre buscando qué es lo que satisface sus necesidades. Pero a veces la satisfacción de estas necesidades pues entra en contradicciones con productos que son dañinos. Ahora, ¿cuál es el fin? Darle la opción de que hay un producto que según la evidencia científica puede ser menos dañino para ti que lo que estás consumiendo ahora. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Bueno, ya eso entra en un tema muy personal. Pero yo creo que el foco siempre tiene que ser que la persona sea libre de elegir. Milton Friedman, la libertad de elegir lo que yo quiero hacer y sobre todo sin afectar a terceros. El libre albedrío. Sí, y realmente el consumo de cigarrillos genera aunque usted fume solo, genera un daño a un tercero porque queda la colilla. Y esa colilla queda ahí haciendo daño. Habría que ver qué pasa con los... también causas un daño a los fumadores pasivos, causas un daño a la naturaleza porque los pajaritos vienen y se comen el filtro del sí, pero cigarro. Ojo, aquí vuelvo a ser abogado del diablo. Habría que ver la calidad de los materiales o lo que pasa con los materiales de donde los de los vapeadores, una vez que ya no los utilizas. De qué está compuesto, qué pasa con el tiempo cuando tú desechas estos productos, dónde terminan. Bueno, aquí no tenemos sistema de recolección de basura. Pero antes de terminar, quería hacer un comentario que tú lo mencionaste. Vemos muchas personas jóvenes fumando. Realmente, cuando yo veo un muchachito saliendo de bachillerato con un vapor, me recuerda a mí como un cigarro. Y siento que lo hacen por esa curiosidad del entorno. Soy rebelde, soy malote, me voy a fumar un vape. Y también como que está de moda. Exacto, pero realmente esa opción es mucho más saludable o hace muchísimo menos perjudicial. Hace mucho menos daño que estuviese con un cigarrillo. Okay. Lo ideal es que no esté fumando, fume ni vapee. Ni esté vapeando porque eso tampoco está en edad para estar consumiendo ningún tipo de sustancia. Para adentro, para su casa, que se guarde. Pero guárdese. El hecho de que sea un producto menos dañino también, bueno, genera cierto beneficio. Claro, totalmente. Bueno, Anderson, y como a lo largo del programa estamos hablando sobre las políticas inteligentes que crean estos países que están innovando, etcétera. Entonces, ¿cómo promovemos una legislación frente al consumo del tabaco aquí en Venezuela? Mira, yo creo que esto es un caso hipotético, porque con esta gente de verdad que nada, o sea, no. Igual que el dinero de México, no creen que se va para los pacientes de cáncer de pulmón. Bueno. El informar primero es vital. El llevar el mensaje de que hay otras opciones para que la gente pueda prolongar su vida, pues yo creo que es vital. Y allí entran en mucha importancia en lo que son los medios de comunicación como ustedes. Yo agradezco el espacio porque los medios de comunicación a veces lo que han hecho es atacar productos nuevos e ignorar el tema de que fumar es perjudicial. Entonces yo creo que en la medida que las personas estén más informadas, en la medida que se puede estudiar, de hecho vamos a dejar, y si es posible, el link para descargar el Índice Global de Políticas Efectivas Antitabaquismo, que cualquier persona puede evaluar qué trabajo se hizo realmente y cuáles son las políticas ideales para esto, pues va a ser el fin. Lo ideal siempre va a ser que la gente no fume, pero también no podemos
digamos que tapar el sol con un dedo. Hay gente que lo hace, que quiere mejorar su calidad de vida, y para esto están estas opciones tecnológicas. El foco, insisto, está en una regulación, una legislación adecuada, en la información de todas las personas y en la conciencia, para así avanzar y lograr muchos mejores resultados. Hablando de mejores resultados, ¿se puede lograr que el individuo, la persona, deje de consumir el tabaco a través del vapor? O sea, ¿pueden superar eso? A ver, hay un índice, hay un estudio sobre esto. Este es un tema muy importante. ¿El tabaco o la nicotina? Porque el tabaco, porque, o sea, estamos hablando que el daño aquí es el tabaco, pero, o sea, estamos utilizando el vapor como una mejor opción, pero pueden dejar de fumar. Eso, o de vapear. Eso depende de muchos factores y muchos son personales, psicológicos. A ver, eso solamente es una herramienta para reducir el daño. Y yo quiero detenerme aquí porque no todos los vapeadores tienen nicotina. Hay unos que no tienen nicotina. Exactamente. Entonces podría ser incluso un paso más para que las personas dejen de fumar, pero como una herramienta. Es decir, el foco nunca va a ser, mira, vapea. No, el foco va a ser, el vapeador es una herramienta para que las personas que ya fuman puedan reducir el daño que causa el fumar. ¿Por qué? Porque no hay combustión. Entonces, teniendo eso en cuenta, es que se puede ir hacia adelante. ¿Para qué? Para que la gente deje de fumar. Pero mira, las prohibiciones son altamente inefectivas. Y bueno, suele haber, donde hay prohibición, siempre al lado un mercado negro donde muy pocos se benefician, intereses muy perversos. ¿Cuál es el abordaje de esto? La seriedad. El abordaje, por supuesto, es la templanza, el debate público. Y por eso es tan importante estos espacios, el debate público para evaluar. Y sobre todo la evidencia sanitaria, científica que hay detrás de este elemento. Al final, la innovación es lo que ha hecho que las personas vivan más. Desde, o sea, hace 200, 300 años, personas vivían muy poco. Entonces la innovación es la información y por supuesto que se vuelva viral estas innovaciones y esas medidas para estar cada vez mejor, o en este caso para tener mucho menos daño, porque el foco siempre tiene que ser muy responsable y muy serio. Pues bueno, ¿de cara a qué? A que la gente siempre esté mejor y el individuo pueda elegir. De hecho, el caso que proponía este senador chileno era muy triste, porque se le quitaba a la gente la posibilidad incluso de elegir sobre su propia salud al prohibir todo eso, o al proponer prohibiciones a estos productos. Así que tiene que haber siempre mucha conciencia, mucha seriedad en el abordaje y todo ser respaldado con evidencia científica. Yo agradezco al programa y sobre todo a los que crean este índice a través de este estudio, que es Tomás y por supuesto Federico de Somos Innovación y la Fundación Bases. Y nosotros, bueno, trabajando en Ciudadano Austral para que la gente conozca, esté informada y se abran estos espacios de debate. ¿Puedes decir las redes de Ciudadano Austral, de Somos Innovación, para que las personas se comuniquen con ustedes y vean el trabajo que vienen haciendo? Bueno, muchas gracias por eso. Sería Ciudad Piso Austral, tanto en Twitter como en Instagram. Y si bien tenemos un índice, este índice global de políticas efectivas antitabaquismo, pues también Somos Innovación y Ciudadano Austral ha trabajado lo que es temas de innovación como inteligencia artificial, como nuevas energías, la energía nuclear, que es un tema quizás en boga por lo que está sucediendo en Europa, la inteligencia artificial enfocada no solamente a términos médicos, sino la domótica. ¿Y qué están haciendo países que me parece muy interesante, como lo es Arabia Saudita, con ciudades inteligentes, ecológicas, como The Line? Entonces hay un gran trabajo sobre innovación y cómo esta innovación sostiene además la libertad y le da más posibilidades al individuo dentro de esta alianza, porque Somos Innovación es una red que tiene un conjunto de centros de estudio, centros de pensamiento, think tank, para así buscar mejores soluciones y trabajar, por supuesto, en pro del individuo, el ser humano. Así es. José, ¿qué te llevas de todo este programa, de esta conversación que tuvimos hoy con Anderson Riverol?
Bueno, que necesitamos información para saber qué estamos consumiendo y tomar una decisión consciente. Puede ser mala, pero que por lo menos esté consciente. Yo creo que cuando pasan este tipo de situaciones, tú te das cuenta de que realmente no vives en un país de libertades, ¿sabes? Es un país de oscurantismo, tanto en libertades como en información. O sea, no sabes qué, cuánto, dónde y cuándo. Un país a la deriva, totalmente. Entonces, es importante reflexionar sobre esto. Bueno, yo creo que lo que tenemos que abordar en un futuro en libertad es precisamente que la legislación, las leyes vayan en función de la innovación y en función de brindarle una mejor calidad de vida, o por lo menos las bases, la estructura para que tú tengas una buena calidad de vida. Y tienen que volver las campañas para concientizar sobre el uso, el consumo del tabaco. No es que, ahí viene el diablo el tabaco, no. Es decir, presentarte todo lo que ocasiona esto y que tú realmente, si vas a consumir tabaco, lo estés de manera consciente, porque eso es parte de nuestra responsabilidad dentro de una sociedad. Porque sé qué es lo que ocasiona estas cosas, tomo la decisión de manera consciente y asumo las consecuencias de esto. Y es importante que se asuman las consecuencias de esto, porque no es, ¿y ahora qué hago? Ayúdame. Igual tiene que haber una mayor transparencia en a dónde van los impuestos hacia estas sustancias. Probablemente la regulación de los vapeadores y toda esta innovación pase por un proceso donde les cobren impuestos, pero ¿a dónde va a ir eso? O sea, realmente ese dinero yo estoy seguro que va a investigación o mejora de los servicios de atención de salud, por lo menos de problemas respiratorios. Eso es parte de esa nueva realidad que tenemos que construir. Y nada, la sociedad civil también a ponerse las pilas. Anderson, un último mensaje para cerrar. Mira, como tú dijiste, deseamos todos innovación. Busquemos siempre lo mejor para nosotros, para nuestras familias, para la gente que está a nuestro alrededor. Tengamos el foco siempre en esa libertad individual con responsabilidad, y yo creo que el futuro será muchísimo mejor para todos. Sean felices y muchas gracias. Es así, nos estamos preparando para darle un mejor futuro a todos. Muchachos, sus redes sociales. Sí, por Twitter, @Riverols. Esa pueden conseguir. @Riverol. No, yo les voy a dar mi Instagram porque no uso mucho Twitter. Entonces mi Instagram es jpisoernesto15. jpisoernesto15. El mío es Cisneros BZLA. Agradecidos con todos ustedes que estuvieron allí conectados, con Anderson por venir y exponernos todo este tema del tabaquismo, a ustedes que están escuchando, y a la dirección de la estación Jaime Nestar, gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción Catherine Manzano y Justo Navarro, en los controles Ian Martínez, el bururú, y mi persona Javier Cisneros, quien estuvo compartiendo con todos ustedes. Mis redes sociales son Cisneros BZLA, tanto en Twitter como en Instagram, y nos estamos viendo. Reciban este mes de verdad cargado de energía, con los brazos abiertos, y sobre todo teniendo en cuenta la unión familiar y esa unión espiritual, así tu familiar esté afuera. Así que feliz Navidad a todos. Disfruten este mes lo más que puedan con sus familias y entre ustedes. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. El mundial disfrútenlo también. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.